Buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos al curso, a la segunda sesión ya del curso de Comunicación y Educación Ambiental, pero la primera sesión que es presencial, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ya a ponernos un poco más caras en directo y conocernos un poquito más, que eso siempre es interesante, ¿no? E importante. Y bueno, como sabéis, hoy tenemos una sesión especial con un invitado especial, además, que me gustaría agradecer mucho que pues bueno, pues pueda estar aquí hoy, ¿no? En Soneja, en la Mancomunidad. Siempre es difícil pues en conectar con la gente para que asista a los cursos y en especial pues en territorios así más rurales, ¿no? Que es importante también llegar con el mensaje y pues eso, agradecer especialmente a Sera que esté aquí con nosotros, ¿no? Va a ser seguramente una ponencia magistral. Y bueno, me gustaría presentarlo brevemente. Ya de alguna forma creo que todos sabéis quién es, pero bueno, Sera Huertas, de formación es técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia y lleva más de 25 años trabajando en el sector de la educación ambiental como técnico de educación ambiental en el Centro de Estudios Ambientales de la Comunidad Valenciana. Y podríamos hablar mucho de Seras y para mí, aunque él se define como el peor educador del mundo, yo no me cabe duda que es un referente nacional en la educación ambiental. Y bueno, pues hoy confiamos sin saber muy bien qué nos va a contar, porque ni siquiera nosotros lo sabemos, pero... Ni yo. Pero seguro que nos sorprende, ¿no? Así que bueno, sin más, os dejo con Sera y vamos a ver qué tal. Bueno, pues gracias. Gracias a vosotros y vosotras, al equipo que ha considerado que era interesante que participase en este curso. Qué raro es la formación presencial, ¿no? Es que ya casi no me acordaba, no me acuerdo cómo tener gente delante en vivo y... No es sencillo, ¿eh? Cuando hicimos el cambio a la inversa, ¿no? De la presencial a la online, yo todavía no me acabo de acostumbrar, pero bueno, ya más o menos un ejemplo clarísimo es toda la formación que durante muchos años venimos haciendo en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo tenemos ya el 100% prácticamente de los cursos ya todos en formato online. El último, el que pensábamos que nunca lo íbamos a pasar online, es el curso de educación ambiental, un curso de 75 horas que, bueno, a la gente cada vez nos cuesta más ir a formaciones presenciales, sobre todo si están en sitios un poco remotos, con que, bueno, pues una formación de 75 horas nos vimos obligados a cambiarla a formato online porque... Y ahora ya todo es online. Entonces, este tipo de formación se agradece muchísimo porque es que me cuesta contemplar la formación en educación ambiental solo online, es tremendamente difícil, porque luego nos llenamos la boca de hablar de la piel, de los sentimientos, de cosas con las que los educadores ambientales tenemos que trabajar y en online es tan difícil, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. Y luego, claro, luego están los famosos talleres, actividades y demás que en online pues es tremendamente difícil, aunque hoy día las herramientas permiten hacer muchas cosas. Presentarte en cualquier sitio como el peor educador ambiental del mundo tiene una ventaja y es que pones el listón tan bajo que las perspectivas a partir de ahora solo pueden ir a más y seguro que cuando esperas a alguien que es el peor en su profesión pues no te puede decepcionar y no hay nada mejor que no decepcionar a la gente que te va a escuchar en un curso como este. El otro día me preguntaban en una entrevista, en un podcast, que por qué el peor educador ambiental del mundo, ¿no? Y en el fondo, si quienes os dedicáis a la educación ambiental, que estáis aquí, que bueno, me consta que hay compañeros y compañeras que os dedicáis a la educación ambiental, hay una cosa que sabemos, que los que nos dedicamos a la educación ambiental, pues cuando empezamos a dedicarnos a esto profesionalmente es como si firmases un contrato de por vida con la formación continua. Es decir,
Esto nunca acabas de aprender, nunca acabas de formarte, tienes que estar continuamente. En definitiva, nos dedicamos a trabajar con personas, es verdad, pero tratando de abordar problemas socioambientales que no paran de agravarse, que no paran de aumentar y que, bueno, pues por ejemplo, como el cambio climático, no paramos de ver cada vez unas consecuencias mucho más palpables en nuestro entorno. Por lo tanto, no nos queda más remedio que estar continuamente ahí, pues, aprendiendo, mejorando e intentando que las cosas se solucionen, aunque muchas veces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que no solo está en nuestras manos. Bueno, pues lo del peor educador ambiental del mundo es un poco para no olvidarme de esa necesidad de estar en formación y en aprendizaje continuo, ¿no? Y esto, hablabas de una lección magistral. Yo no sé, perdonadme, yo no, es que no es falsa humildad, ¿no? Pero no me veo dando lecciones magistrales. A mí estas cosas, yo realmente me comprometo a participar en formación y a dar charlas porque el principal beneficiado soy yo. O sea, yo soy el principal beneficiado. Yo, ojalá, quienes habéis venido esta tarde aquí y quienes estáis en online, podéis aprender algo y os llevéis algo interesante para vuestro trabajo, ojalá. Pero el principal beneficiado soy yo. Y es que no sé si os pasa, pero cuando te pasas mucho tiempo leyendo informes sobre pues, cambio climático, leyendo artículos que tienen que ver con movilidad, con salud, bueno, pues, con todo lo que tiene que ver tu trabajo y ves que otras cosas hacen tus compañeros y vas a congresos y llenas libretas con notas, con frases, con ideas. Todas estas cosas que están aquí, para que realmente sean importantes, no se pueden quedar en las hojas de una libreta de notas, sino que las tienes que interiorizar. Las tienes que interiorizar y trasladarla luego a tu día a día y a tu profesión. Para mí, lo que consigue que lo que aprendo y anoto en una libreta se acabe convirtiendo en algo relevante y lo incorpore a mi trabajo y a mi manera de ver las cosas, a mi manera de pensar, es poder verbalizarlo. Cuando me pongo delante de un grupo como el vuestro, si es presencial, fenomenal, y si es online, pues también, repaso mis notas, las leo, las pongo en orden y cuento todo eso, lo hablo, lo verbalizo. Entonces, esa es la manera en que yo acabo asimilando todas estas cosas. Así que para mí, insisto, yo soy el principal beneficiado de esta formación. Para mí es un placer y es una suerte poder hacer esto, porque es una manera de aprender, ¿no? De aprender y de todo eso que a lo largo del tiempo pues yo me voy aprendiendo y voy sacando de aquí y de allá, pues aquí como que lo interiorizo mucho mejor cuando puedo compartirlo con vosotros y con vosotras, ¿vale? Hasta aquí la presentación, ya hemos puesto un poco las cartas sobre la mesa. Otra cosa es que, bueno, habéis visto, conocéis perfectamente el título del curso y más concretamente el de mi ponencia, y esa es una ventaja porque vosotros y vosotras sí que sabíais que venía yo y más o menos cuál es mi formación y de qué puedo hablar. Mi desventaja es que yo no sé muy bien, no sabía muy bien el interés que podíais tener, la formación, cómo podéis aprovechar lo que yo os comparta aquí. Y es verdad que este tipo de clases, este tipo de charlas, las llevo muy abiertas. Es decir, es que llevo una presentación que aunque está aquí y os la podéis quedar, os la pueden hacer llegar, o sea, yo no tengo ningún interés en llevármela, que se borre, no, esto es para vosotros y para vosotras. De hecho, si queréis anotar cosas y todo, perfecto, pero que pensáis que buena parte de la información que yo voy a dejar está ya en la presentación,
y que yo no tengo ningún problema en que os la compartan y os la hagan llegar. Bueno, digo que llevo las presentaciones siempre muy abiertas, porque yo intento en la medida de lo posible no ceñirme a un guión, no sé funcionar así, sino que intento adaptarme un poco a lo que, bueno, pues aquí podamos entre todos y entre todas crear, ¿no? Si vais tirando del hilo y vais tirando de mí y me vais un poco haciendo saber qué os puede interesar, si nos circunscribimos a lo que yo puedo saber, ¿no? Aquí estamos hablando de educación ambiental, ¿vale? Lo digo porque el otro día, por ejemplo, en una charla similar, me preguntaban por el funcionamiento de unos filtros para el agua que se instalaban en los comedores, tal. Pues un educador ambiental sabe de muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor de filtros para el agua o de sistemas de osmosis, pues no es la... Pero bueno, si nos circunscribimos a lo que es la educación ambiental, yo estaré encantado de que la tarde o la sesión derive un poco también a lo que a vosotros y vosotras os interese, ¿vale? Una cosa que no voy a hacer es, o voy a intentar no hacer, es definir qué es la educación ambiental, porque eso se hace siempre. Y entonces al final te das cuenta de que te puedes tirar 26, 27 años haciendo educación ambiental y siempre empiezas tus sesiones o tus formaciones o tus jornadas definiendo qué es la educación ambiental. Y lo más curioso es que nunca dices lo mismo en cada sesión. Entonces, luego, bien, si queréis, haremos una pequeña nube de ideas y de conceptos para ver no lo que yo creo que es la educación ambiental después de tantos años, sino lo que creéis vosotros y vosotras, que puede ser más interesante. Pero antes que nada, un clásico también es que me digáis quiénes sois y a qué os dedicáis y un poco cuál puede ser vuestro interés por estar aquí, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer de la manera tradicional, es decir, no os voy a dar la palabra a cada uno y a cada una y vais a decirme quiénes sois y qué hacéis y por qué estáis aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer aprovechando esa imagen que tenemos ahí, ¿vale? Esa imagen que estáis viendo no es un fondo de pantalla casual, o sea, eso no ha aparecido ahí, sino que tampoco lo traía yo preparado, pero se me ha ocurrido a última hora que eso podía estar bien, ¿no? ¿Qué estáis viendo en esa imagen? Pero si vamos un poco más a la concreción, estamos viendo unos dinosaurios, ¿no? Sois muy filosóficas, ¿no? Lo que estoy viendo. Mola. Estoy viendo unos dinosaurios, yo veo unos dinosaurios, ¿no? Y vemos que, porque sabemos el final de la historia, ¿no? Claro, sabemos el final de la historia. Si no, entonces vemos que ahí está a punto de pasar algo que acabe con ellos, ¿no? Es decir, con lo que conocemos ahora, ¿no? Como la extinción de los dinosaurios. Sabéis que se han barajado varias teorías, la caída de un meteorito, un cambio climático, la combinación de varios, o sea, una serie de cosas, ¿no? Vale, entonces yo lo que os planteo, lo que os propongo es que os presentéis cada uno de vosotros y vosotras como si fueseis un dinosaurio o una dinosauria, ¿vale? Y para ello os voy a pedir que saquéis el móvil. ¿Tenéis el móvil a mano? Os voy a pedir que saquéis el móvil. Creo que si los que están en casa ven un código QR en la pantalla, ellos desde casa también lo pueden hacer, ¿no? Se pueden conectar con el móvil a la página que yo quiera. Perfecto, pues es lo que vamos a hacer. Os voy a pedir que saquéis el lector de QR. En el momento en que salga esta presentación y ahora iremos aquí. Vale, y que leáis ese QR. Entonces, este QR, y esto los que hacéis educación ambiental o educación en general, bueno, estaréis hartos y hartas de hacerlo, seguramente os llevará a una página que es una herramienta muy sencilla, que es un Padlet. ¿Vale? ¿Estáis ya en el Padlet?
Vale, si estáis en el Padlet veréis que tenéis abajo del todo un círculo rojo y una crucecita blanca, ¿no? Vale, pues entráis ahí, pincháis en el círculo rojo y en la crucecita. Vale, entonces se os abre una pantalla. Ahora, lo que yo quiero que vayáis abajo del todo que pone +11. ¿Tenéis? Vale, el +11 os da una serie de herramientas. Una de ellas es para poder dibujar con el dedo. Entonces, vais a dibujar vuestro dinosaurio o dinosauria, todo lo creativo o creativa que queráis, con escamas, sin escamas, con dientes, sin dientes, como queráis, vuestro dinosaurio o dinosauria de una especie muy concreta. Eso sí, es un dinosaurio o una dinosauria de la especie Yatelodigesaurio. ¿Vale? Yatelodigesaurio. Entonces, vosotros y vosotras sois un Yatelodigesaurio, cada uno con su nombre, y sois ese tipo de dinosaurio o dinosauria que se acostumbra a decirle al resto, yo ya sabía que esto iba a pasar, ya te lo advertí. Entonces, imaginad que como dinosaurios o dinosaurias pudieseis hablar con aquellos dinosaurios que en su momento desaparecieron, se extinguieron, que no fueron capaces de hacer algo que ahora nosotros también estamos interpelados a hacer, que es adaptarnos. Ellos no pudieron, el cambio fue tan brusco que no pudieron. Pero es que el nuestro también está siendo muy brusco. Si en algo coinciden todos los científicos y científicas de nuestro planeta en estos momentos, es que el cambio climático al que estamos sometidos se está produciendo a una velocidad geológica tal que nos tenemos que adaptar y rápido. Las consecuencias ya las conocéis, no voy a profundizar. Nos tenemos que adaptar como especie. Lo sabemos. Y sabemos ya muchas cosas. Bueno, ¿qué le diríais a vuestro dinosaurio del pasado? Ahora, con lo que todos y todas sabemos. Entonces, vais a dibujar el dinosaurio con el dedo, vais a poner vuestro nombre debajo y cuando le deis al OK, os va a dar la opción, le tenéis que dar a dibujar. Veréis que hay una esa. Ahí ya puedes dibujarlo. Exacto, con el lápiz, el color que quieras, dibujáis vuestro dinosaurio. Le dais a OK y antes de subirlo os da la posibilidad de meter un texto. Ahí quiero que metáis un mensaje para los dinosaurios del pasado. ¿Qué le diríais ahora a esos dinosaurios? Pues venga, lo vais subiendo. Y los vamos a ir viendo aquí. ¿Te has sacado? Vale, te vuelvo a enseñar el código QR. Si alguien se toca el botón que no debe, no se preocupe, porque... A ver. Ahí lo tienes. La frase hay que escribirla. Tendrás la posibilidad de hacer un texto. Cuando guardas. Guardas. Escribes el texto y ya lo lanzas. ¿Lo tienes, el QR? Vale. Como veis, no sois las primeras ni los primeros en hacer sus dinosaurios, ¿eh? Ahora sí, te deja escribir, ¿verdad? Ya tienes tu dinosaurio, ahora puedes escribir, pues venga. ¿Qué mensaje le dejarías a los dinosaurios del pasado? Con lo que tú sabes ahora. Y ahora te sale. Ellos y ellas no tuvieron capacidad para adaptarse, pero vosotros y vosotras sí. Y sabéis cosas que ellos no sabían. ¿Qué les diríais? ¿Qué les dirías? Con lo que tú sabes ahora. Y ellos ya... Que sabes que se extinguió. Ahora. Si ahora tú que eres un ya te lo dije, ¿qué les dirías con lo que tú sabes ahora?
A ver, si es que le diréis algo, ¿eh? A lo mejor estáis encantados de que hayan desaparecido, ¿no? Digo, no, yo es que le tengo una manía que no los puedo ver. No es fácil. Tú sabes muchas cosas ahora, ¿no? Sobre adaptación. Sabes, por ejemplo, porque has... Eso se ve ahí. Pero luego tú recopilas los de todos. Yo os puedo compartir lo que queráis. Si los queréis, os los comparto. Claro, eso va a salir ahí. Lo que vosotros hagáis va a salir conforme le deis a OK, aparece en la pantalla. De hecho, me lo vais a contar vosotras mismas. ¿Ya les estáis dando? Vale, pues vamos a verlos. Ahí están los primeros. Ya te lo dije, Saurio. El otro no tiene nombre, pero también es uno de ellos. Esos que van apareciendo son vuestros. Y ahora veremos los consejos. No hemos caído en pedirle a la gente que está online, si le apetecía y enviaba su dinosaurio, que lo hiciese saber en el texto y así sabíamos a quién nos dirigíamos. Pero bueno, no pasa nada. ¿Podéis subir? ¿Os da? ¿Os van apareciendo? Vale. Lo vais a aplicar vosotros, ¿eh? Hay algunas cosas... Vale. Ahí tenemos otro. Esencial y paz. Sabéis que estos mensajes con nosotros no funcionan, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Sois conscientes, ¿no? Le estáis diciendo a los dinosaurios cosas que a nosotros no nos están funcionando muy bien, pero bueno. Vale. ¿Quién queda? No, están... Faltan, ¿no? ¿El tuyo falta? Vale. Por saber cuántos están todos, más o menos. Vale. Esto igual, luego si queréis os paso un enlace y lo tenéis, ¿eh? Tenéis la pizarra con los dinosaurios, si os interesan. Bueno, agradecer a quien se ha tomado el tiempo para pintar y todo el contenido de tal, para darle un poco de... ¿no? Eso siempre... ¡Buah! Bueno, eso sí, va ahí, ¿eh? Ahí, claro. O sea, quien es creativo, aquí y donde sea. Sí, muy bien. Da un poquito de vidilla. Vale, guay. Está guay que no hayáis descubierto, no hayáis visto la función esta de pegar fotos, porque entonces ya, claro, uno se descarga el dinosaurio y lo pone. Aquí lo chulo está en... Muy bien. Vale. Son adorables, ¿no? Son como dinosaurios a los que abrazarías, ¿no? Y ¿no? No son tan fieros como... Vale. Ah, es un altavoz, ¿no? Es un... Ah, guay. Vale. O sea, lo del dinosaurio... Son gafas, lo digo porque... Claro, eres tú, ¿no? Vale, guay. Sí. No es que nadie haya hecho un viaje al pasado y haya roto el espacio-tiempo, ¿no? Y han llegado las lentes bifocales a... Vale, guay. Ahora sí que están todos, ¿no? No hay nadie a quien falte, ¿no? Vale, pues venga, va a comentar, decir quién es quien quiera que tome la palabra y diga, el mío es este y he puesto esto por lo que sea, va. Venga, va, tomar la iniciativa. No hace falta que... ¿Cuál es? El mío es el que es un dinosaurio abeja. Vale, el dinosaurio abeja.
¿Hay evidencia científica de dinosaurios abejas? Sí, ¿no? Vale, vale. Me quedo más tranquilo porque quiero que todo sea, ¿vale? Que sea científicamente posible, ¿vale? Bueno, él está muy preocupado está muy preocupado por sus amigos, los insectos. Entonces, Vale. Lo que quiere es que no dejemos perder la biodiversidad. Vale, vale, Y vale. decir que todo está conectado. Vale. Todo nos afecta. Muy bien, muy bien. Eso en aquel momento ellos no lo sabían, ¿no? No tenían muy claro. Vale, 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 guay. Es un mensaje muy interesante, lo de todo está conectado. Sí, sí. Más, alguien que quiera decir el por qué ha puesto ese consejo. ¿Tú? Espera, el azul, ¿no? Tuyo es Santi, Sí, ¿no? ese soy Venga, yo. Santi, adelante. He dedicado más tiempo al dibujo. Ya, Digo, en relación a, digamos, en la era de los dinosaurios, ¿no? Al fin, era como un poco de humor de mañana mismo me pongo, Ya. ¿no? Esta cuestión al final de procrastinar, que lo hacemos en todo, Sí. y este tipo de temas a veces también, Sí. ¿no? Como que al final hay que poner un poco de tu parte, desde, por poco que sea, desde el minuto 1, para Sí. intentar hacer algo al respecto, porque si lo dejas todo para mañana, sí. pues viene el meteorito y estabas a otra cosa. Y te lleva. Vale, vale. Sí, sí. No los hubieses ayudado mucho, porque, pero bueno, está bien, está bien. No, está guay que este mensaje esté ahí porque sí, es muy real, es muy real. Vale. Sigo con el al hilo de él, ¿Cuál es el tuyo? el de si llegamos reflexionando. Ah, vale, venga. Pues eso, que si al final piensas un poco más las cosas, si eres un poco más consciente de lo que estás viviendo y lo que pasa a tu alrededor, pues somos más conscientes de lo que está pasando. Y creo que falta esa reflexión. Vale. Sí, falta reflexión y fíjate que probablemente ellos en un mundo menos acelerado que el nuestro, ¿no? Aunque no lo conocemos de primera mano, pero es difícil, ¿no? En un mundo tan acelerado y tan individual y no es fácil. Sí, hace falta esos espacios para la reflexión, sí, tanto propia como colectiva. Guay. Otro, que alguien que explique el por qué ha puesto, venga. Vale, sí, te tenemos ahí. Sí, soy la de las gafas. Sí, sí, ¿no? sí. Realmente no he querido interpretar un consejo. He querido interpretar a ese dinosaurio que ve las cosas claras con ese altavoz y no se siente escuchado, ¿no? Ya. Entonces, para no, que es un poco en el ámbito de la educación ambiental, a veces cómo te sientes, ¿no? Que te intentas dejar la voz y decirlo de todas las maneras posibles, pero que no lo ven ver, no lo ven llegar. Ya. Entonces, sí. Sí, o sea que ya en el momento había dinosaurios que se sentían como nosotros y nosotros ahora los que hacemos educación ambiental. Vale. Uf, me alivia un poco saber que ya en aquel momento ya también vivían una situación como la nuestra. Guay. Vale. Bueno, el mío es el de la izquierda. Vale. Y el mensaje es cuidar el medio ambiente para poder seguir disfrutándolo, ¿no? Sí. Es muy necesario que lo cuidemos Sí. porque nos aporta mucho, ¿no? A nivel de salud, Fíjate, Josep, nos va la vida, quiero decir. O sea, ellos realmente lo perdieron todo, ¿no? Y nosotros bueno, vamos en la misma línea, ¿no? La de perderlo todo, ¿no? No solamente es que vayamos a perder un espacio de disfrute, sino que es que claro, lo perdemos todo. Esta mañana decía el doctor Simón, el de la pandemia, ¿no? Era el doctor Simón, ¿sí? Decía que no entendía cómo la gente no era capaz de ver la vinculación entre cambio climático y salud. O sea, que no lo entendía, ¿no? Como eso no se veía. Claro, es que el clima, el entorno, el medio va mucho más allá de un espacio de disfrute, ¿no? Es el sostén de nuestra vida, ¿no? Entonces es lo que podemos perder y lo que perdieron ellos. Alguien más que tenga muchas ganas de decirlo, no es necesario, no lo vamos a hacer todos, pero igual a alguien le apetece y cerramos ya. Alguien más y cerramos. El mío se ha quedado un poco ahí abajo. Abajo del todo, espera, Ese lo de ahí. vemos. Ese de ahí. Vale. Y nada, Parece un poco de Ikea, ¿no? Un Sí, dinosaurio de sí, Ikea ahí. con diseño ahí muy. Sí. Perdón, eh, ¿se puede decir Ikea aquí en esta? Sí, vale. Igual no se puede hacer publicidad, perdón. Vale.
Bueno, yo la frase, pues, hablando de dinosaurios, ¿no? Que tú decías antes que se extinguieron, pero creo que cada vez hay más, ¿no? Entre nosotros. Y es el mensaje que les dedico, ¿no? Por lo menos a los actuales, no sé si a los de antes. Hacer caso a la ciencia y a partir de ahí, pues ya empezamos a jugar, ¿no? Pero si no, es difícil. Claro. Efectivamente, yo creo que es el mensaje, quizás el más contundente, el que recoge más cosas, pero fíjate, estamos en noviembre de 2025 y estamos defendiendo esto, que no estamos en la Edad Media. O sea, no estamos en la Edad Media. La Edad Media se cuestionaba eso. Ahora, 2025, estamos ahora cuestionando lo que dice la ciencia, estamos teniendo que, desde la educación ambiental, yo hace 25 años jamás me imaginé que 25 años después una buena parte de nuestro trabajo iba a tener que ir dedicado precisamente a eso. No hace mucho, en un instituto con alumnos tercero y cuarto de la ESO, salió el tema y los alumnos planteaban que no entendían por qué tenían que darle más veracidad a un científico o científica que alguien que estaba en redes sociales, youtuber, alguien que sigas, porque que no lo entienden, que la libertad pasa por poder elegir a quién quieres creer. O sea, es que estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Entonces, es un terreno realmente peligroso, ¿eh? Porque si ya llegamos ahí y ya no, a veces nos puede parecer que son bromas, lo de gente que es terraplanista o que duda de... Bueno, es que esto ya es mucho más serio, ¿no? Esto entra en las aulas. Gente joven que está planteándose que si necesita saber cosas de meteorología para entender lo que es una dana, no tiene por qué informarse a través de AEMET, no tiene por qué informarse a través de ABAMET, no tiene por qué informarse a través del trabajo que hacen los divulgadores de las noticias de Apunt. No, pues ellos pueden informarse a través, tienen ahí un abanico de una oferta de información y la libertad consiste en elegir a quien quiero, tenga o no el respaldo de la ciencia. Eso es tremendamente peligroso. Guay, pues sí, hay un buen conjunto de consejos que les podíamos dar a esos dinosaurios, que estamos en una situación, salvando las distancias, que podríamos equiparar en muchas cosas, ¿no? Qué bien lo definió la película de Leonardo DiCaprio, ¿no? Conocéis, ¿no? La famosa película del científico que se vuelve loco porque nadie le hace caso y el meteorito está cayendo, ¿no? Y él intenta advertir que ese meteorito va a impactar en la Tierra, pero ya si eso mañana, ¿no? Ya tranquilidad, que esto no puede ocurrir, esto cómo nos va, en último momento se va a desviar, no sé, un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues estamos en ese momento. Entonces, quizás ahora más que nunca el trabajo de la educación ambiental es realmente más necesario, ¿eh? Es realmente más necesario. Vale, vamos un poquito a la parte un poquito más seria, ¿vale? Un poquito más seria o no, depende. Pero sí que vamos un poquito a la parte de presentación. Vale, y ahora me tengo que acordar de darle aquí, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Bueno, creo que todos y todas sabéis de dónde vengo, dónde trabajo. Trabajo en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana. Imagino que todas conocéis el centro. Está en Sagunto, en la Marchal des Moros, concretamente entre Puerto de Sagunto y Puzol, en esa zona. Y si os hubiese enseñado esta foto hace 25 años, el macropolígono industrial de Parsagún, que estáis viendo ahí perfectamente, bueno, esta foto es muy antigua, ¿no? Porque ahora ya son todo fábricas. Y es más, la planta de baterías de Volkswagen que está ahí detrás, si alguien ha pasado por allí, yo no he visto nada de las dimensiones de eso, es algo tremendo, sale fuera de la pantalla. Pero bueno, estamos ahí, estamos en ese entorno magnífico, si
Si lo miras así, parece la primera página de los cómics de Asterix Obelix. ¿Los habéis visto? Que es la aldea gala rodeada de romanos. Pues es algo parecido, ¿no? Nosotros estamos ahí en la aldea gala rodeado de romanos. Bueno, estamos ahí, un espacio natural maravilloso. Tenemos el mar Mediterráneo a 2 kilómetros y ahí estamos en ese edificio del siglo XVII, magníficamente rehabilitado, para crear el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, que lo tenéis ahí, que es una alquería, y ahora es el centro de referencia en educación ambiental, con un entorno además diseñado para tener recursos de educación ambiental, ¿vale? Allí al fondo los olivos que veis y todo, bueno, eso forma parte de un jardín de 10 hectáreas que tiene 3 kilómetros de caminos en forma de laberinto, pues para hacer actividades vinculadas con los paisajes y con los ecosistemas valencianos. Al fondo tenéis el huerto, dividido en 4 zonas. Es el huerto histórico, tenéis un huerto que tiene una zona romana, otra árabe, una descubrimiento de América y otra época moderna. Luego no se ven aquí, pero tenemos una instalación de placas solares fotovoltaicas que producen más del 100% de lo que consumimos, pero que no podemos aprovecharlo todo porque se produce a horas diferentes también de lo que son el mayor consumo, pero bueno, estamos produciendo más del 100% ya de lo que consumimos en el centro, ¿vale? Y luego, por supuesto, el edificio, ¿no? Están las aulas, las salas de talleres, las exposiciones y demás, ¿no? Estamos en ese entorno que os he dicho antes, tan magnífico, que es la Marchal des Moros, que quedaría en aquella parte de la imagen. Allí al fondo se ve el puerto de Sagunto. Y estamos ahora mismo, somos vecinos y vecinas del polígono industrial Parc Sagunto. Cuando el centro se inaugura era todo huerta, tú entrabas allí por caminos agrícolas y casi te perdías, no había ninguna carretera como esta, eran todos pequeños caminos, y ahora estamos pues, inmersos en ese gran polígono. Bueno, yo creo que ahí la perspectiva del jardín se ve muy chula, tenéis ahí. Vale, el Centro de Educación Ambiental ha cumplido 26 años este verano, es decir, llevamos 26 años haciendo educación ambiental allí. Es un centro público, es el centro de referencia en educación ambiental. Si conocéis el CNEAM, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental, que está en Segovia, en Balsaín, pues ese es el centro a nivel autónomo, a nivel nacional, y nosotros somos el equivalente pues, a nivel autonómico, ¿vale? Tenemos un proyecto educativo que se desarrolla en diferentes programas, ahora os lo repasaré un poco por encima, y en estos momentos pues estamos adheridos a, no me sé el nombre, ha cambiado el nombre de la consellería y ahora mismo sé que es Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Medio Ambiente, Territorio y Agua, algo así. Bueno, estamos en la Consellería de Medio Ambiente. Así ha sido prácticamente en los 26 años que llevamos de vida. Sí que es verdad que hemos cambiado de direcciones generales y demás, pero ahora estamos en esa. ¿Vale? ¿Cómo enfocamos la educación ambiental en el CEA? Hay 4 aspectos que son, yo diría casi que innegociables. ¿Vale? Para nosotros, es la manera en que nosotros vemos la educación ambiental. 1. Es fundamental el conocimiento sobre los problemas socioambientales. Y en eso trabajamos profundamente. ¿Vale? Trabajamos muchísimo, porque trabajamos con toda la sociedad valenciana. Es verdad que una buena parte de nuestro trabajo se centra en el trabajo con centros escolares que nos visitan. Por una cosa, es evidente que eso nos ocupa casi el 80% de los recursos humanos y de tiempo. Entonces, trabajamos con centros escolares que vienen al centro y hacemos actividades. Y una parte importante es los contenidos. Contenidos que están, digamos que imbricados en lo que es el currículo escolar. ¿Vale? Nosotros no inventamos, no tenemos ocurrencias raras de decir vamos a hablar de esto o aquello porque queremos que es interesante, no. Es decir, ahí sí que hay una concordancia con el currículum. Pero el conocimiento sobre los problemas es realmente importante.
Saber cómo enfrentarlos, es decir, saber cómo podemos enfrentar esos problemas, porque la educación ambiental o está orientada a la acción o es otra cosa. La educación ambiental tiene que estar siempre, siempre, siempre orientada hacia la acción. Si no, estamos hablando de, yo insisto, estamos hablando de formación, estamos hablando de sensibilización, estamos hablando de otra cosa. Pero la educación ambiental tiene que ir siempre dirigida a la acción. Eso es lo más importante. No tiene ningún sentido que hablemos sobre los problemas, que alfabeticemos a la gente en temas de cambio climático, en temas de movilidad, en temas de salud, si todo eso no va enfocado y dirigido a la acción. No podemos ser los más listos y las más listas y los más conocedores de todo si eso no nos transforma, si eso no nos cambia, si eso no nos orienta a la acción. ¿Vale? Conocer los problemas y saber cómo enfrentarlos, pero en un contexto determinado. ¿Vale? Yo recuerdo perfectamente hace 20 años hablar de cambio climático y hablar de cambio climático y la gente tener la sensación de que estaba guay saber de esas cosas, pero esas cosas pasaban en otro sitio geográficamente hablando y tendrían unas consecuencias muy alejadas en el tiempo. Entonces, bueno, a mí me interesa la ciencia, a mí me interesa un poco lo que está pasando en el mundo, pero en realidad esto no va conmigo, porque el cambio climático va de osos, el cambio climático va de los polos, o el cambio climático va de los corales de Australia, pero esto no va conmigo. Y hace 20 años, cuando hacíamos divulgación y hacíamos sesiones y talleres y hablamos de cambio climático, la sensación era esa, ¿vale? Que no éramos conscientes de la situación. Y sí, y hablábamos del efecto invernadero, de las emisiones, y hablamos que no había que superar las 350, las 375 partes por millón, cuando ahora ya estamos en 425, que no había que superarlas. Hablábamos de muchas cosas, de muchos conceptos, de muchas ideas, ¿vale? Que nos hacían conocer y entender mejor el problema, que sabíamos lo que había que hacer. Ya se hablaba sobre todo de mitigación, de reducir las emisiones, no tanto de adaptación, porque si no va con nosotros, ¿para qué nos vamos a adaptar? ¿Vale? Pero eso ha cambiado. Entonces, ser conscientes de la situación es fundamental. Y la cuarta pata fundamental es la participación y en el colectivo. Esto ya no va solo de acciones individuales. Es verdad, y esto es una percepción personal, que podéis, no sé, los que os dediquéis a la educación ambiental, no, igual lo compartís o no, pero yo tengo la percepción que me da el paso del tiempo de que hemos pasado de una educación ambiental muy enfocada a lo que podíamos hacer cada uno de nosotros y nosotras en casa, en clase, en el trabajo. Yo separo, yo reduzco, yo apago, y eso está bien, pero ahora ya es insuficiente. Es insuficiente, es tan insuficiente que necesitamos grandes transformaciones que solo se pueden dar de una manera colectiva. También es verdad que las acciones colectivas se construyen sobre las individuales. Es decir, si no hay un cambio individual es imposible que tú sumes al colectivo. Pero ese enfoque ya ha cambiado. El enfoque del guía de buenas prácticas y la guía de buenas prácticas te decía, tienes que cerrar el grifo, tienes que hacer no sé qué, tienes que... cuando salgas, los famosos tubos fluorescentes, ¿no? Si entras en una habitación y vas a estar menos de 2 minutos, no hace falta que apagues. Si vas a estar no sé qué, no hace... Individual. Tenemos que hablar del colectivo. Y estas 4 cosas son tremendamente importantes, las 4 todas, no podemos dejar al margen ninguna de ellas, porque si no, ese nuevo modelo de sociedad que queremos, más justa, más solidaria, más inclusiva y en paz, va a ser absolutamente imposible. Si no, acabaremos siendo los que más agua ahorramos, pero si tenemos conflictos armados por todo el mundo y cada vez más dictaduras y cada vez, pues bueno, pues sí, seremos los que más ahorramos, los más eficientes energéticamente,
los que más aerogeneradores tengamos y los que... Pero en un mundo, en esa situación, es decir, todo tiene que ir a la vez. Lo siento, pero todo tiene que ir a la vez. Es que está todo íntimamente vinculado. Y todo esto marca el proyecto del Centro de Educación Ambiental. Sabiendo y teniendo muy claro que la educación ambiental es un proceso continuo. Y eso lo hemos aprendido, pues han tenido que pasar 26 años para darnos cuenta de todo esto, ¿no? De que diseñamos, pensamos, escuchamos al resto de miembros y de la sociedad, diseñamos proyectos en función de todo eso, los ejecutamos, hacemos un seguimiento, controlamos, lo mejoramos y seguimos con ello, ¿no? Es un proceso continuo, un proceso continuo. Se incorporan temas nuevos. Desde que se inauguró el centro, cuando se inauguró el centro en 1999, había programa de agua, energía, residuos y biodiversidad. ¿Vale? Imaginaros lo que ha cambiado en 26 años. Emergencia climática, salud, alimentación. Los ODS nos hacen ver de una mirada súper transversal, ¿no? Una mirada súper holística, ¿no? Todo lo que... Y eso es fruto de ese proceso continuo que es absolutamente necesario. Aún no tenemos la conciencia de decir, empezamos con un proyecto, empezamos con una línea de trabajo en el año 99 y ya la hemos cerrado. O sea, esto ya está solucionado, resuelto, nada. O sea, no hay nada. Nada. Continuamos. Y sobre todo cuando estamos, no sé si compartís esta percepción, estamos viviendo una fase de retroceso en muchas cosas, ¿vale? En muchas cosas. Pero los que habéis trabajado mucho en residuos y reciclaje, yo no sé si el tiempo que lleváis trabajando en residuos o en reciclaje tenéis la percepción de que hemos avanzado mucho y hemos mejorado mucho o hemos mejorado todo lo que debíamos haber mejorado. La verdad es que no. Y con eso prácticamente en todo. Sí que ha habido un avance, sí que estamos algo mejor, pero la situación ha ido empeorando más rápidamente de lo que hemos mejorado. Por lo tanto, estamos peor que hace 25 años en ese sentido, ¿no? Vale. Yo nunca me dejo en ninguna charla esta parte. Y no me la dejo porque para mí, como educador ambiental, es muy importante y porque trabajo en el Centro de Referencia en Educación Ambiental. Como trabajo en el Centro de Referencia de Educación Ambiental, esto lo tengo que contar siempre. Porque muchas veces me da la impresión que quienes nos dedicamos a la educación ambiental no tenemos costumbre de tener esa visión estratégica. No tenemos tanta costumbre, o al menos el día a día nos arrastra de manera que no nos da tiempo a tener esta visión estratégica. ¿Qué quiero decir? Mirad, en el Centro de Educación Ambiental, cuando nos planteamos qué proyectos, qué temáticas, qué actividades hacer, no es una cuestión de sentarse todo el equipo y decir ¿de qué hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué temas elegimos? Y cada uno se le ocurre una cosa. No. Es decir, hay un marco claramente definido a partir del cual tenemos que hacer educación ambiental. Y como mínimo, en mi opinión, esto es el marco básico que cualquiera que se dedique a hacer educación ambiental, bien sea una administración pública, bien sea una empresa, bien sea una asociación, bien sea un equipamiento de educación ambiental público o privado, debería tener en cuenta, como mínimo. ¿Vale? Y este marco está formado, obviamente, por los ODS. Los ODS, no voy a entrar a hablar de ellos, no toca, los conocéis de sobra, en fin, no es el objetivo de mi ponencia. Simplemente decir que creo que es una brújula estupenda para enfocar y organizar nuestros proyectos de educación ambiental, ¿vale? Y permite ver
lo que tú has dicho al principio. O sea, si algo te permite entender la necesidad de que todo esté interconectado, son los ODS. Hola. Como nos conocemos, pues pasar, estar en tu casa, o sea que no te preocupes. ¿Vale? Creo que son una brújula magnífica. Y luego, al final, luego os enseñaré una imagen de por qué digo que es una brújula estupenda y es una herramienta para entender que todo está conectado. O sea, tiene que formar parte del marco, sí o sí. El libro blanco, si te dedicas a hacer educación ambiental, tienes que marcar tus actividades en el libro blanco. Es verdad que el libro blanco se aprobó en el año 99. Desde el año 99 a día de hoy han cambiado muchas cosas y en algunas cosas necesitaría una pequeña adaptación, pero en líneas generales los objetivos, las líneas que plantea, creo que siguen estando tan vigentes como hace 26 años. Ahí están las grandes líneas maestras de la educación ambiental que hay que hacer. Los objetivos están ahí. ¿Cómo se tiene que trabajar? De una manera participativa, de una manera con el sector de la educación educación formal, con la no formal, con los medios de comunicación. Creo que es uno de los documentos más importantes, que creo que todo el mundo que se dedica a esto tiene que conocer. Y para mí el más importante de todos. De los 7 documentos o 7 marcos o 7 elementos que conformaban este marco, creo que a nivel del territorio valenciano este es el más importante. ¿Por qué? Porque es la Estrategia Valenciana de Educación Ambiental. ¿Vale? Esta es nuestra guía, nuestra estrategia. Se aprobó en el año 2018. Es decir, ya tiene 7 años. Pero se empezó a elaborar en el año 2000. Es decir, un documento que necesitó, por diversas razones, 18 años para ver la luz. Pero es un documento, yo en estos 26 años que llevo haciendo educación ambiental no he visto un proceso participativo como este. ¿Vale? Participaron más de 200, casi 250 personas representando 17 sectores. Educación formal, no formal, universidades, sindicatos, empresas, equipamientos, medios de comunicación, 17 sectores y representados por, yo digo, casi 250 personas que estuvieron trabajando un montón de tiempo en la elaboración de ese documento. El documento, para elaborarse, tenía una pregunta. Vamos a soñar. ¿Cómo te imaginas, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la Comunidad Valenciana en el año 2050? ¿Vale? Entonces, esas casi 250 personas dijeron, no la imaginamos así. Vale, entonces, para llegar ahí, ¿qué hay que hacer? Y está ahí recogido. Está ahí recogido. O sea, ¿qué hay que hacer para lograr esa Comunidad Valenciana sostenible en el año 2050? Ahí están las líneas. Y está organizado por... Creo que lo tengo aquí. Vale. Está organizado por ejes. Habla de qué hay que hacer en el ámbito de la... Si queremos una sociedad concienciada, si queremos una sociedad activa, insisto, la educación ambiental va de acción. No va de concienciación solo, no va de sensibilización, no va de formación, no va de información solo, va de acción. Entonces, sociedad activa, si queremos una sociedad participativa, ¿y qué elementos estructurales? O sea, ¿cuánta pasta hay que poner y quién tiene que poner la pasta? Que esto es lo más importante. Lo otro, sabemos cómo hay que hacerlo y sabemos quién lo tiene que hacer, pero sabemos también que hace falta pasta y hacen falta recursos humanos, y hacen falta administraciones comprometidas y hacen falta el sector privado comprometido. Entonces, esos son los 4 ejes. Y creo que no hay más. Vale. Y en esos ejes hay líneas de acción. O sea, ¿qué hay que hacer para conseguir eso? Entonces, no tenemos que inventar, entre comillas, tenemos que inventar mucho, ¿no? Pero ya sabemos dónde tenemos que ir a buscar la referencia de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Está ahí. ¿Vale? Bueno, imagino que... Esto abro un paréntesis, porque, bueno, creo que esto es chulo. Cuando en el año 2018 se pone en marcha la guía EAR, y creo que lo pongo, sí, creo que lo tengo aquí y os lo voy a enseñar.
Espero no estar mareando a nadie que esté al otro lado. No. A ver. Vale. Mira. Aquí. Vale. Si entráis en nuestra página web, la página web del centro, encontraréis que hay un apartado que es este. Perdón. Vale, el de la guía EAR, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, hay un montón de cosas. Está el documento marco, que está el documento estratégico, pero bueno, a lo que voy, aquí hay dos cosas, una cosa muy importante, que son las adhesiones y los compromisos. Cuando aprobamos el documento en el año 2018 pensamos, vale, este documento está muy bien, pero este documento lo que no queremos es que se quede como un PDF colgado y ya está. O sea, esto tiene que servir para algo, ¿no? La gente lo tiene que utilizar. Entonces, creamos el sistema de adhesiones. Lo que proponíamos es, bueno, pues todas aquellas entidades que hacen educación en la Comunidad Valenciana, que cojan el documento, que se lo lean, que se lo hagan suyo y que si deciden y si piensan que puede ser un marco para hacer sus actividades, que presenten su adhesión. ¿Vale? Entonces, ahora mismo hay 294 entidades adheridas. Ojo, o sea, yo creo que 294 entidades adheridas a la guía EAR, es decir, que están haciendo educación ambiental, me parece tremendamente potente. Para adherirse es un documento muy sencillo. Cresol se presentó su adhesión hace algún tiempo, hace unas semanas, algún mes, pero no basta con adherirse y ya está. Lo que pedimos es que presenten un compromiso. Es decir, ¿qué vais a hacer? ¿Qué estáis haciendo? Entonces, si entras en compromisos, bueno, al final, pues esta es una de las cosas más potentes, ¿no? Organizado en empresas, equipamientos, asociaciones, centros educativos, administraciones públicas y otros. ¿Vale? Entonces, aquellas entidades que se han adherido presentan sus compromisos y sus compromisos están ahí. Hay 650 compromisos, es decir, 650 acciones de educación ambiental que se hacen en todo el territorio valenciano. ¿Vale? No sé, si por ejemplo entras en centros educativos, aquí hay mogollón, lógicamente, están por provincias, pues si entras en Castellón, veréis que hay, bueno, Castellón es que es un chorro. Castellón, casi el 70% de los centros que hay adheridos son de Castellón, ¿vale? Por la tradición que hay en Castellón, las redes que ya llevan muchos años funcionando, pues ahí los tenéis, ¿vale? Ahí tenéis, pues es una barbaridad de iniciativas, ¿no? Entonces, claro, cada uno en una ficha estándar explica su proyecto, su acción, su iniciativa, su actividad, lo que sea. Claro, cuando dices, ¿qué se está haciendo de educación ambiental en la Comunidad Valenciana en este momento? Pues interesa saber lo que hacen los coles, ahí hay como 450 o 500 iniciativas de Castellón, Valencia y Alicante. ¿Qué va? Ni mucho menos. Podemos estar hablando de que de 294, pues probablemente 200 y pico sean coles. O sea, hay muchos. Pero bueno, equipamientos, asociaciones, ayuntamientos, o sea, y está ahí recogido. O sea, yo creo que eso es muy potente. ¿Vale? Bueno, creo que es un marco maravilloso. Yo creo que esto hay que creérselo. Si sois de alguna entidad, asociación o equipamiento o lo que sea que no está adherido a la guía EAR, lo primero que tenéis que hacer el lunes es entrar, pinchar, descargar los documentos y adhesión. Aquí, por ejemplo, los que estáis en el Observatorio de Cambio Climático no solamente están, sino que fueron premiados dentro de los premios EAR, porque ya llevamos 7 años repartiendo premios en educación ambiental y ellos fueron uno de los primeros premiados hace ya, ¿no?, 5 o 6 años. La segunda tercera edición, sí. También, sí. Se quiere adherir. Perfecto, pues tenéis las puertas. Mancomunidades hay varias y creo que hay alguna premiada. Ahora mismo no recuerdo cuál. No recuerdo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ribarroja sí, el año pasado creo que fue el de la Pobla de Vallbona.
Es que ahí son súper activos también, Ribarroja también, son muy activos. Sí, sí, súper. Bueno, tenéis el PAEAS, que es el de Plan de Acción de Educación Ambiental a nivel nacional, que es interesante conocerlo. Bueno, que no me quiero dejar esto. 2026. Se va a publicar una cosa que va a llamar PAEAS 2. Este es el PAEAS 1. Bueno, el PAEAS 2, todos los que os dediquéis a la educación ambiental, os va a interesar y os va a interpelar. El PAEAS 1 es un plan de acción de educación ambiental que en principio se centraba en lo que tenía que hacer la Administración General del Estado, ¿vale? El Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios. Acabó en 2025, en 2026 empieza el PAEAS 2 y el PAEAS 2 va a tener un plan para la Administración General del Estado, un plan de educación ambiental autonómico y un plan local. Aquellos ayuntamientos que están haciendo educación ambiental tendrán que descargarse el plan local de educación ambiental que tendrá el PAEAS 2. ¿Vale? Esto os lo adelanto porque va a ser así. O sea, un PAEAS con tres planes de acción de educación ambiental para toda la nación y organizados en Administración General del Estado, autonómica y local. Y esto sí o sí nos va a interpelar a todos. Bueno, la LOMLOE, no podemos trabajar al margen de lo que dice la educación. La GreenCom, que si no la conocéis es el marco europeo de competencias en sostenibilidad. Es decir, cuando tú diseñas una actividad de educación ambiental y los participantes van a ser alumnos y alumnas de centros educativos, de institutos o de FP o universitarios, tenéis que vincular los objetivos de vuestras propuestas a las competencias sobre sostenibilidad que marca el marco europeo. ¿Vale? O sea, es que, porque cuando además los docentes diseñan las situaciones de aprendizaje, ahí aparecen esas competencias en sostenibilidad. Y entonces tienen que vincularlas con las actividades que les planteáis, desde los equipamientos y demás. Por lo tanto, es otro marco necesario. ¿Vale? Aquí os lo dejo. Y dentro de ese marco, pues ahí tenéis el programa del CEA. No voy a profundizar mucho, visitas educativas, elaboración de recursos, formación, comunicación. Si entráis en la web, ahí veis toda la lista de cosas que tenemos que están organizados en esas 8 líneas. Nada, por decir una cosa, si entráis en el tema de formación, pues ahora mismo la verdad es que tenemos un programa súper potente. Sobre todo, si veis ahí arriba pone campus ambiental, pues ahí tenemos, ahora mismo tenemos en marcha un curso que empezó el miércoles para diseñar planes de acción climática en entidades locales desde la educación ambiental. Claro, imaginaos una cosa. Imaginad que sois el técnico o técnica de medio ambiente de un ayuntamiento, ¿vale? ¿Es el caso? ¿Alguien de aquí es técnico o técnica de medio ambiente en un ayuntamiento? Tú de sostenibilidad. Vale, de un ayuntamiento, ¿vale? Y entonces, te enteras de un curso así. Planes de educación ambiental para hacer frente a la emergencia climática en el ámbito local. Piensas, ¿te puede interesar un curso así? Vale, me puede interesar. ¿Qué alcance crees que puede tener y quién se tiene que ocupar de ese plan? Eres técnico de medio ambiente. O sea, estás en una de las delegaciones, la de medio ambiente. Puede ser, hola, puede ser, adelante, puede ser... El tema es que es cosa de todos. Es que es cosa. Claro. Lo que pasa es que se centraliza en el técnico, pero al final es cosa de todos. Claro. A eso es lo que voy. Tú puedes ser el técnico de medio ambiente, parques, jardines y cementerios y interesarte por algo así. Pero el problema es, ¿qué dificultades tengo para...? Porque claro, el plan que nosotros desde este curso planteamos no se puede llevar a cabo desde un área de competencias única y exclusivamente. Claro. Entonces,
Lo guay es que no participe el técnico de medio ambiente, que sí, que participe el técnico de Hacienda y el técnico de movilidad y el técnico de festejos y el de, bueno, y si es el de urbanismo, pues ya mejor que mejor. Ah, claro. ¿Cómo interpelas para que crea que sea algo necesario? O sea, eso es muy difícil. Pero si no, no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No. Están todas estas cosas de medio ambiente que nosotros vemos tan transversales, no interpela a nadie, más que, en todo caso, al técnico. Y ya que he abierto un melón, y voy a decir algo porque, bueno, lo que decimos aquí queda aquí, ¿no? No sale de aquí, ¿no? Se graba, pero esto no se entera nadie, ¿no? O sea, conectado, ¿no? Esto no sale de aquí. Vale. Es que estoy un poco frustrado, entonces voy a desahogarme un poco también, a frustración. Eso pasa en los coles, pero a un nivel todavía mucho más frustrante que en los ayuntamientos, por ejemplo, ¿no? Mucho más, o en las empresas, donde el técnico de medio ambiente o el de sostenibilidad o de tal es el encargado de estas cosas, pero el resto como que no, otros departamentos no, la cosa como no filtra, no pasa, no, se queda ahí. Y dices tú, ¿y en los coles? Pues en los coles exactamente igual. Ahí está. No llegas. No llegas porque, mira, dices, en un cole, dice, vale, os voy a poner un ejemplo, para que entendáis mi frustración. Bueno, esto lo sabéis. No voy a contar, a los que dedicáis a educación ambiental, no voy a contar nada que no sepáis. Desde el año pasado, del curso pasado, 2024-2025, la Consellería de Educación plantea como obligatorio ya, porque así lo dice el decreto, ley, los centros educativos tenían que presentar un plan de sostenibilidad escolar. ¿Os suena? Levantad la mano a los que os suene. Vale. Pues tienen que presentar un plan de sostenibilidad escolar. La leche. Dices, vale. Y tú dices, un plan de sostenibilidad escolar. ¿Y eso qué es? Bueno, si eres como muy inocente, dices, buah, esto, pues todo lo que tiene que ver con gestión de la energía, gestión del agua, gestión de los residuos, gestión de las compras, gestión de la movilidad y el propio programa educativo del cole, todo tiene que pasar por ese plan de sostenibilidad, ¿no? Porque si hablamos de sostenibilidad estamos hablando de el comedor, el patio, todo, ¿no? Cómo se mueven los alumnos, cómo se mueven los profes, cómo se mueven todos, ¿no? ¿Vale? Si es un plan de sostenibilidad que implica todo eso, tendrás que estar implicado todo el centro, toda la comunidad escolar, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo? En todos los casos que conozco. Y si hay alguno que no, por favor, decírmelo, que estoy súper interesado. En la mayoría de los casos es el profe o la profe de ciencias, que si tiene mucha suerte, tiene a 2 o 3 del departamento que están echándole una mano, los que están tirando de ese carro. A veces incluso hasta medio ocultos. Porque están hasta narices de que los tachen de, el peñazo del medio ambiente y tal, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Entonces, si un plan de estas dimensiones, de lo que implica, lo acaba haciendo el profe de ciencias o la profe de ciencias ahí de cualquier manera, tal, y nadie en el resto del cole se entera. Ayer hablaba con un profe de Benicarló y me decía, le pido permiso a mi directora para hacer el plan y no levanta la cabeza de la mesa. Me dice, hazlo. Me deja, vale, te deja. Pero ¿sabes que es una parte importante en ese plan? No ella, sino ella, el claustro completo, todo el equipo docente, todo el alumnado, las familias. No llega. No llega. Se queda ahí. Ahí. Y luego no solamente eso. No solamente eso.
un cole con muchos, creo que eran 110 docentes, o sea, imaginaos, un IES grande, que hace 10 años quisieron ser, bueno, pioneros no, porque hace 10 años tampoco, pero bueno, quisieron lanzarse con esto de vamos a llevar la sostenibilidad a todo lo que hace el centro. Y nos piden, al Centro de Educación Ambiental, diseñar un programa de formación para los docentes. Y durante 2 años trabajamos con el claustro completo, ¿no? O sea, formación, herramientas para que el centro sea sostenible. 10 años después, hace unos días, nos llaman y nos plantean exactamente lo mismo. Y lo que hicimos hace 10 años, no, los profes se fueron y ya aquí no queda nadie y esto ya está como, aquí nadie hace nada. Ni papeleras, ni residuos, ni en alimentación, ni huerto, ni nada. El trabajo está hecho por nuestra parte, pero el cole no ha hecho su trabajo. El cole no ha hecho el trabajo. El cole no ha hecho el trabajo, claro. Pero es que, a ver, lo que yo digo, es que tiene que ser transversal, tiene que ser algo estructural. O sea, tiene que ser de cole. Pase quien pase por allí, este cole es sostenible. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Y esto se mantiene ya de por vida. Pase quien pase. Sea quien sea el docente, sean quien sean las familias. Porque esto no es lo que... Porque tiene que ser así. Siendo justo, esto no es solamente culpa de los docentes, ni culpa de los alumnos, ni culpa de las familias. Es decir, la administración también tiene que facilitar que eso sea así, ¿vale? O sea, esto depende de muchas cosas para que eso funcione. Pero no llega. O sea, no llega en un cole cuando dices, tenemos el compromiso con nuestros alumnos y alumnas de que esto sea así. Pues no lo es. O sea, si hablamos ya de un ayuntamiento, que el técnico municipal tiene que ser el que... Por cierto, ahora que lo digo, esos planes de sostenibilidad escolar, en el decreto, tiene un apartado que dice, uno de los principales protagonistas de este plan de sostenibilidad escolar será el técnico municipal de medio ambiente de cada ayuntamiento. O sea, los técnicos municipales, que está muy bien parido, quiero decir, no, es que hay que contar también con el ayuntamiento para que este cole, claro, cuando los coles se ponen en contacto con el ayuntamiento y les dicen, oye, que aquí pone que el técnico municipal nos tiene que ayudar a desarrollar un plan de sostenibilidad escolar. El técnico dice, ¿what? ¿Qué? Que yo ni sé lo que es, ni cómo se hace, ni tengo tiempo, ni encaja en mis tareas, ni soy un técnico y estamos hablando de un ayuntamiento de 20.000, 30.000. Hay 4 centros educativos, yo tengo que añadir esto a mis tareas. No es fácil, no es nada fácil, es complicado. Es complicado. Entonces es una tarea que por mucha formación y por muchos planes y por muchos cursos y por mucha gente que se forme en esto, si estructuralmente no estamos preparados para llevarlo a cabo, entonces estructuralmente tiene que estar. Si no, las charlas en los coles, o sea, habéis dado charlas en coles de reciclaje, de energías, y no os da la sensación de que vamos siempre y empezamos casi de cero, ¿no? Y empiezas de cero. Es verdad que esos alumnos se van y vienen otros, pero los profes muchas veces se quedan, ¿no? Y el centro es el mismo. Sí. Se va mucho. Eso es imposible. O sea, es muy difícil. Por eso digo que es más importante que nunca que sea estructural. Que pase quien pase, es que esto se hace así. En las empresas privadas sí que ocurre. O sea, en todas las empresas que tienen su plan de sostenibilidad tienen unos protocolos donde el que entre, desde el más de abajo al más de arriba, o sea, y empieza por la gobernanza. Claro. Obligando a que todo su personal trabaje en ello. Si no se lo crees, el propio director de un colegio, pues más vamos. Tiene que dedicarles el tiempo necesario, darles el tiempo necesario para rellenar los documentos que haya que rellenar, para cumplir con esos nuevos procedimientos. Tú lo has dicho. Los procedimientos son una parte importante,
Pero en un centro educativo va más allá de los procedimientos y es la parte educativa. Un plan de sostenibilidad es la excusa perfecta para hacer educación ambiental. O sea, el plan de sostenibilidad tiene sentido para que el centro sea más eficiente energéticamente, para que el centro sea más eficiente en el uso del agua, para que el centro gestione mejor sus recursos, pero un plan de sostenibilidad sobre todo, tiene que servir para que salgan ciudadanos y ciudadanas formadas, concienciados y que actúen. Eso es lo más importante de un plan de sostenibilidad en un centro educativo. ¿Es lo más importante? Está claro que en una empresa es un proceso, es un procedimiento que hay que cumplir, que hay unas leyes que hay que cumplir, que si tú no puedes licitar, que tú no puedes, está claro. Pero en un centro educativo eso no ocurre. Y en un centro educativo, insisto, hay una responsabilidad que va muy por encima de los kilovatios o de los litros de agua que se ahorren, que es formar y educar al alumnado. Y que cuando salga ese alumnado de ahí lo tenga interiorizado. Y es que es una herramienta potentísima esto de los planes de sostenibilidad, pero se tienen que dar las circunstancias. Así que si tenéis en vuestra mano en algún momento trabajar con centros en el tema de los planes de sostenibilidad, volcaros con ellos. Si tenéis esa posibilidad, como padres, como familias, como docentes, como lo que sea, volcaros, porque puede ser una súper herramienta, pero claro, tiene que haber mucha gente ahí tirando del carro. No puede ser el profe de ciencias solo, o la profe de ciencias. Eso no puede ser. ¿Tú te imaginas una empresa privada, el último de la empresa subiendo al despacho del director y tirando del carro para que el resto de... No se entiende, no se entiende. De arriba está claro. Creo que ha sido la única campaña que no ha afectado el pueblo político. O sea, porque recogía todos los tapones, todos los niños estaban súper involucrados, Sí. los profesores, las familias, para luego hacer mobiliario humano. Y son cosas que sí que se van quedando, se le da una chapa y los niños todos estaban involucradísimos para reciclar, contar. Bueno, en el centro de ocupacional que tenéis ahí a las dos compañeras, bueno, lo reciclan todo. O sea, sí que se hace esa labor en muchos centros, pero desde arriba tienen que creerse. Bueno, pues ahí, en la medida de lo posible, creéroslo y apoyar. Y tenemos ejemplos buenísimos. Ballester Fandos en Valencia. Es un ejemplo, quizás igual cualquier día lo desgasto, ¿no? de tanto utilizarlo, pero creo que es un ejemplo de la dirección que hay que tomar. Es verdad que aquí hay ejemplos diferenciadores. O sea, hay un director que la persona que tira del carro y que ha luchado contra viento y marea no ha sido el profe o la profe de ciencia, ha sido el director. Y cuando es el director, pues tiene una capacidad de arrastre del equipo mucho mayor. Y es lo que ha pasado en este centro. Ballester Fandos de Valencia. Y además está en los premios SEAR, porque lo que han hecho en esta... Bueno, las fotos no lo van a reflejar nunca. El patio era un patio de hormigón. Eso era hormigón. Ahí no había nada verde. Es un patio de hormigón. En la Malvarrosa, en una zona, bueno, con muchas familias en riesgo de exclusión. Y eso empieza por una idea superpotente que en ese momento, cuando se ponen en marcha, no se podía llevar a cabo. Que era poner placas solares en el centro educativo y el excedente que llegase a esas familias en riesgo de exclusión social de los alumnos y alumnas de ese centro que estaban viviendo en el entorno cercano. Exacto. Una comunidad energética solidaria, que en ese momento, cuando tienen esa idea, no la podían llevar a cabo. Pero la idea era, ponemos las placas, abastecemos el centro y el sobrante que vaya a esas familias. ¿Vale? Les ha costado, creo que 10 años. Hasta que obtener los permisos, obtener la financiación, que la ley contemplara que a la distancia en la que estaban las familias pudiesen formar esa comunidad energética, o sea, iban por delante de las leyes. Pero lo han conseguido. Pero claro, eso implicó a todo el claustro, implicó a todo el alumnado, implicó a las familias de tal manera que no se quisieron quedar en placas solares y ya está. Dijeron, esto tiene que ir más allá.
el patio completamente transformado. O sea, su huerto, su zona de biblioteca ahí con su caseta, esa vegetación un poco más salvaje, sus montañas de arena y de tierra para jugar. O sea, no queda hormigón en ese patio. Un patio que solo era hormigón. Pero lo que quieres decir es que lo guay de esto es que ha sido un proceso participativo. Todos, claro, claro. De esa idea de una persona, es verdad, era el director. De eso, claro, eso es importante, ¿no? Pero que va arrastrando, que va involucrando, y cuando tú entras allí con el paso de los años, el centro está en esa línea. Tú te sumas, o sea, tú te metes en un centro sostenible. O sea, tú ya te metes en un centro sostenible. ¿Vale? Los fines de semana, en verano es un refugio, ¿no? Son refugio climático. Es refugio climático para los vecinos del barrio. Quiero decir, es que está involucrada todo el barrio. Entonces, cuando tú llegas allí como docente, cambias el chip. Cambias el chip. Es que esa es la idea. Esa es la idea. Es verdad que, insisto, aquí ha sido un tipo muy tozudo, muy cabezón, muy que no tira arroja la toalla nunca, y al final lo ha conseguido. Pero si ellos lo han conseguido, es que se puede hacer. Es que se puede hacer. Pero insisto, es que cuando tú entras allí, y yo le visito en algunas ocasiones y dices, ostras, es que esto es otra historia. Esto es otra historia, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Y entonces, claro, los profes ya van con otro ánimo, ya tienen otra idea, ya sabes que aquí tú tienes que ir a sumar. Tú tienes que ir a sumar. O sea, es un ejemplo buenísimo. Un ejemplo buenísimo, a ver, no sé si lo llevaba. Ay, no lo llevaba. Centros que están en la zona de la Dana de Valencia, entre esos centros de Catarroja, de La Torre, que están aprovechando esa desgracia para empezar de cero con sus centros y que ahora también tienen otra manera de ver las cosas. Entiendo, porque todavía no ha llegado el momento, que ese cambio de visión les permitirá como colectivo llegar a centros como estos. Llegar a centros como estos. Que, vamos, yo creo que sin duda es la línea a seguir. No me queda la menor duda que esa es la idea. Transformar. ¿Vale? Pero claro, insisto, cuando tú llegas allí, la transformación es de todos, de los alumnos, de los docentes, de las familias, de los vecinos. Están orgullosos del centro que tienen en ese barrio. Y esa es la línea. Y si lo están haciendo ellos, quieras que no, los comercios, las familias, es decir, ahí es todo, estás viendo que hay alguien que está tirando el carro, que está funcionando, que se pueden hacer las cosas de esa manera. Y eso se tiene que ver. Y ejemplos hay miles, hay muchísimos. Hay muchísimos ejemplos. ¿Vale? Otro ejemplo, ya que me he puesto con los ejemplos y tenía este por aquí, este. Voy a poner dos más, que me parece interesante. Nos quedan ya 25 minutos. En el Centro de Educación Ambiental calculamos la huella de carbono desde el año 2008. ¿Vale? Calculamos la huella de carbono desde el año 2008. Por varias razones. Una lógica, ¿no? O sea, nosotros calculamos nuestra huella porque lo que queremos es reducirla. ¿Vale? Y reducir tu huella de carbono implica reducir tu consumo energético, reducir tu consumo de materiales, gestionar mejor los residuos, reducir tu consumo de agua, mejorar la gestión de la movilidad. Si haces la huella de carbono, empiezas a analizar una serie de procesos, los datos que tienes en cuenta son las emisiones de cada uno de estos procesos, tú intentas reducirlas y ahí mejoras todo eso. Entonces, de 2008 a 2025, en todos estos años, bueno, estamos registrados desde hace 7, 8 años en el Ministerio, en la Oficina Española de Cambio Climático. La cuestión es que no solamente hacemos eso para reducir nuestras emisiones. Como centro de referencia, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para ser un ejemplo para otros equipamientos y para ser un ejemplo para otras entidades. Os podría poner muchos ejemplos de la formación que hemos hecho, pero el que más nos mola es el de parques naturales.
todos los equipamientos de parques naturales, en el año 2022, emprendieron un proyecto con nosotros en el que formamos a todos los equipos de educadores y educadoras ambientales de todos los equipamientos de parques, que son 22 parques naturales los que hay en toda la Comunidad Valenciana. Hicimos ese proceso de formación porque la intención era que todos los parques calculasen su huella. ¿Vale? ¿Con qué objetivo? Obviamente, ¿no? Reducir su huella, mejorar su gestión de la energía, de los residuos, del agua y demás. En los equipamientos, no hablamos de todo el parque. Cuando empezamos el programa nos dimos cuenta que la mayoría de los equipamientos no sabía la energía que consumía, por ejemplo, electricidad. No tienen ni idea. No tienen ni idea de dónde estaban las facturas, de cuánto. Dices, vale, estamos hablando de un equipamiento en el que se hace educación ambiental, en el que pasan alumnos y alumnas, en el que vienen visitantes, ¿vale? Gestionado por la administración pública y en el que trabajáis educadores, ¿vale? Entonces, ¿y no sabéis lo que consumís? Entonces, es un cambio de paradigma. Entonces, bueno, nos ponemos a calcular la huella de carbono que nos suena chino y que no sabemos para qué va a servir esto, pero esto me obliga a ¿qué? A recopilar las facturas de electricidad, a recopilar las facturas de agua, a ver los kilómetros que hacemos con los coches, a ver de qué manera conseguimos que los 22 parques calculasen su huella y conseguimos que los 22 parques hiciesen un plan de reducción y se inscribiesen su huella en el ministerio. Si hablamos de toneladas de CO2 que se han reducido, serán insignificantes, porque un equipamiento en el que trabajan 2 educadores en un año, ¿cuántas emisiones puede generar? Es verdad, estaríamos hablando ahí de kilos, igual ni hablamos de toneladas, no lo sé. Pero lo importante ya no es eso, que bueno, que son 22 parques, que lo importante ya no es eso, lo importante es que por esos parques pasan miles de personas. Y trabajan con el tejido asociativo y trabajan con las empresas de ese parque. Y tú estás sensibilizando, estás formando, estás dando un ejemplo. ¿Vale? Lo hicimos también con las oficinas de turismo de la Comunidad Valenciana. Con algunas. Pero esas que lo hicieron esa formación, son verdaderos motores de la educación ambiental en sus oficinas. ¿Cuántas personas pueden pasar por una oficina de un ayuntamiento, yo que sé, como Benidorm, oficina de turismo? Miles. Si allí estás comunicando lo que haces, pasan por delante de ti muchísimas personas a las que puedes formar. Bueno, el programa se llama Compromisos, está abierto a cualquier entidad que lo quiera hacer. Es gratuito, nosotros tutorizamos a la entidad para que calcule su huella de carbono. Durante un año lo tutorizamos. Le enseñamos cómo hacemos nosotros ese cálculo. Y adelante, ¿vale? Y este último ejemplo. Bueno, esto es que le tengo mucho cariño y siempre lo cuento. No sé si conocéis el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, en Valencia. Y no sé si tuvisteis la suerte, el privilegio de ver esta exposición, que estuvo 3 meses o así. Creo que fue en marzo de 2021-22, no recuerdo el año exactamente. Y estuvo 3 meses. Es el ejemplo perfecto de cómo el arte se está convirtiendo en una de las principales herramientas para hacer educación ambiental. ¿Hay algo más potente para llegar a lo más profundo del ser humano que el arte, que la música, que la fotografía, que la pintura, que el cine? O sea, tienen un poder de llegar a lo más profundo del ser humano que, decirme como educadores o como profesores o como docentes, lo difícil que es hacer eso con tu público. Llegar, ¿no? Llegar a lo más profundo. Hacer que algo te preocupe, te duela, te moleste y quieras hacer algo para cambiarlo. ¿Cómo se consiguen generar toda esa serie de cosas? ¿Con una charla como esta con diapositivas? No.
Esto no tiene ningún poder de transformación. Y hoy día, en la cultura del todo rápido, menos. Estamos en la cultura de la comunicación snack, comunicación palomitas. Es decir, consumimos snacks de información, 20 segundos, y otra, 20 segundos. Una chapa como esta de 2 horas la aguantáis porque sois santos y santas. Tenéis un mérito de aguantarme 2 horas, pero esto es un formato, perdonad, es que es muy difícil, ¿eh? Claro. O sea, tú quieres información, 20 segundos. ¿Cómo consigues eso? ¿Vale? Tengo un compañero que acabó hace poco de preparar una magnífica guía de actividades para trabajar los residuos que tiene 195 páginas en un PDF. Ahí lo dejo. No. Claro. Es decir, si hoy estamos, la comunicación funciona de otra manera. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esa nueva manera de comunicar? Porque nos tenemos que adaptar. Entonces, los educadores ambientales es que somos, no sabéis la cantidad de congresos y jornadas que hemos ido en las que la gente es súper reticente a decir, yo no quiero saber nada de TikTok, ni de YouTube, ni de, esa no es nuestra, nosotros somos, no. Lo nuestro es ir a la naturaleza, hacer itinerarios guiados, abrazamos árboles, hacemos... No me malinterpretéis, no digo que esté mal, o sea, no digo que esté mal, pero yo no sé si os ha pasado, pero nosotros en el Centro de Educación Ambiental en estos 25 años lo hemos visto claramente. O sea, hace 25 años llegaba un bus de escolares, ponía un pie en la Marchal de Moros y era, ¡hostia! Un pájaro, un tal, no sé qué, una mariposa, no sé qué, y todo era... Y no podías controlar al grupo. Y ya está, no necesitabas hacer más. O sea, era una fascinación brutal. Un bicho bola, un no sé qué, o vamos a tirar... O sea, es que era una fascinación por algo que el contacto... Y a partir de esa fascinación, pues tú le ibas metiendo tus... ¿Vale? Pero ahora llega un bus y empiezan a bajar ordenadamente. ¿Pero por qué bajan ordenadamente? Porque van mirando el móvil y no quieren tropezarse, ¿no? Entonces, no vamos a correr, ¿eh? No vamos a correr. O sea, bajan del bus así. Y entonces van mirando tal, despacio, porque no. Y entonces, pam. Y entonces, ¿sabes? Y aunque no lleven el móvil, mis compañeras me dicen, y esto es un tema muy grave, muy preocupante para nosotros. Los educadores y educadoras del CEA nos dicen, no nos funciona lo que hacíamos antes. Ya no nos funciona la manera de comunicar, la manera de llegar. No nos prestan atención. Somos los mismos, contamos cosas muy chulas, muy interesantes, muy necesarias, pero no nos prestan atención. Y no es porque no nos quieran prestar atención. Es que su atención a lo que dices dura 20 segundos, que es lo que dura un reel. Y quieren otro reel, y quieren otro, y quieren otro. El contenido se consume así, nos guste o no nos guste. Así se consumen los contenidos ahora. ¿Quiere decir que todo lo que hagamos desde la educación ambiental... Estoy yendo de madre. ¿Quiere decir que todo lo que hagamos de la educación ambiental tiene que ser así, en formato reel, en formato YouTube? No. Pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta. No hay que renunciar a las presentaciones, no hay que renunciar a los vídeos, no hay que renunciar a las charlas, no hay que renunciar, hay que adaptarlas y ese formato no tenemos que despreciarlo. Al contrario, nos tenemos que meter de lleno. O si no, no vamos a captar su atención. Jamás. Sí. Bueno, sí. Claro. Seguidores tiene y esto hablando del campo pero de la forma que los engancha. Y me decía esta semana, es que mucha gente de mi edad me está diciendo, yo quiero ser como tú, yo quiero volver al campo. Claro. Pero estoy seguro que esos vídeos no duran más de, no lo sé, no desconozco, 10, 15, 20 minutos. 20.
O sea, seguro, seguro. Mira, el otro día, ¿habéis visto la serie Poquita Fe de Movistar? ¿Alguien la ha visto? Bueno, si no la habéis visto, tenéis que verla. Brutal, buenísima. Cada episodio dura, ¿qué dura? 14 minutos, 14, 15 minutos. O sea, imaginaros cómo ha cambiado la forma de ver la televisión también, ¿eh? De episodios de 1 hora a episodios de 15. Una de las razones por las que se ha convertido en viral y funciona tan bien, sobre todo entre los jóvenes, es porque Movistar ha sido tan lista que ha sacado los sketches de la serie en pequeños cortes de 20 segundos. Entonces, tú consumes la serie porque, entonces, claro, una vez ya has visto 20 cortes de 20 segundos, te enganchas a la serie. Que como además son episodios de 14 minutos, dice, bueno, haz la serie de 45 minutos. No la ve ni Dios. No la ve nadie. No la ve nadie. Vale, lo que decía, tenemos que adaptarnos a eso. Una de las maneras de adaptarnos a eso, una muy buena herramienta para eso, nos la ofrece el arte. El arte. Una imagen, una foto, un clip musical. Estamos hablando de segundos. Segundos. Entonces, puedes contar una cantidad de cosas con una foto, con una pintura, con una imagen, con una estatua, con un poema, con una cantidad de cosas que además te lleguen a lo más profundo, que es brutal. Entonces, es una magnífica herramienta para hacer educación ambiental. Y es una de las vías que sí que puede conectar con el público. Aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Una exposición que, por cierto, en redes sociales funcionó de la leche, claro. Que, ¿cómo no va a funcionar? Bueno, lo cuento muy rápido. Tenéis la suerte, creo, si no se la han cargado, que podéis verla, podéis visitarla. Sí, podéis visitarla desde la página web. Entráis en Consorcios de Museo de la Comunidad Anciana, entráis en el CCCC y en la exposición Emergency on Planet Earth, la veréis y podéis visitarla de manera virtual. ¿Vale? Todavía la podéis ver ahí. Pero bueno, simplemente deciros que era todo el museo, 12 salas. Y en cada sala invitaron a un artista urbano a hacer una intervención. Casi la mayoría son grafitis y otros combinaban otra serie de cosas. Entonces, la idea era que cada artista urbano se encargase de un problema ambiental. El exceso de consumo y la generación de residuos y demás, los residuos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, incluso la basura espacial. Habían 12 temas. Entonces tú hacías un recorrido inmersivo por todo el museo. Los cuartos de baño eran también una sala con grafitis. Todo el museo. Entonces tú desde que entrabas al museo, entrabas 1, 2, 3, 4, así, un recorrido por 12 salas, donde ibas viendo diferentes problemas y la visión del artista. ¿Vale? O sea, potentísimo. Claro, tú imagínate la gente haciendo fotos, compartiendo en redes sociales imágenes. Un atún, ese atún que veis ahí, no se aprecia. Bueno, es impresionante. No sé si tenía 8 o 9 metros, una cosa colgada del techo en una sala. Debajo tenía una mesa de 12 metros, una mesa de comedor de 12 metros, de madera, con sillas. Y entonces tenía el vientre abierto y ahí caían los residuos. Y era todo una marea de residuos, ¿no?, que caían. Pero el artista no quiso que fuese excesivamente impactante en el sentido negativo y los residuos estaban pintados como el arco iris, ¿vale? Y caían sobre la mesa. Bueno, tenía una interpretación y quiero decir, eso, foto y compartirlo con el mensaje, o sea, es que tiene una potencia tremenda, ¿no? Todo eso. Como anécdota, os diré que antes de abrir la exposición, cuando el comisario, los dos comisarios y los artistas recorrían la exposición, se dieron cuenta que cuando una persona entraba a ver esa exposición y hacía un recorrido por 12 problemas ambientales, muchos de ellos con una visión tan impactante y tan negativa, porque cada artista expresa ahí lo que siente. Aquí no se pusieron todos de acuerdo para decir vamos a ser positivos, sino que cada uno salías con el cuerpo desarreglado. O sea, salías fatal. Entonces, lo que eran 12 salas se convirtieron en 13. Y la 13ª era una sala de educación ambiental. Y era una sala que montamos nosotros. Los de CEA montamos allí una
una sala en positivo. Entonces tú hacías el recorrido y cuando llegabas ahí, una de las cosas... Hombre, para dar esperanza, ¿no? Y para contar la verdad. Y la verdad es que, siendo eso cierto, hay mucha gente que está haciendo cosas. Entonces, montamos un vídeo que se pasaba ahí 24 horas seguidas en bucle, en una pared enorme, donde había gente contando lo que hace. Entonces, había un montón de experiencias, vídeos de 10 segundos, uno, otro, salía un chico que compra en el mercado central, otro que va en bicicleta no sé dónde, otro, un instituto que hacía actividades de recogida, bueno, contando cosas, ¿no? Entonces, te quedabas ahí un par de minutos porque no aguantas más la atención, pero en ese par de minutos veías como a 10, 12, 13 personas contando cosas positivas, ¿no? Claro, entonces lo estás viendo ahí y dices, pero no lo estoy leyendo en un folleto, no son buenas prácticas, me lo están contando. Entonces hay gente que, y reconozco el sitio, pues eso es Valencia, eso es Benimaclet, o eso es Benicarló, o eso es Segorbe. Lo estoy viendo. Como lo estoy viendo, hay gente que lo está contando, ¿no? Entonces, el círculo se cierra. El círculo se cierra, ¿no? Y esa última sala, donde pasábamos el vídeo, le propusimos a uno de los grafiteros, que no recuerdo exactamente, no sé cuál de todos, creo que era el que pintó los baños. Bueno, si entráis ahí, fijaros que la intervención en los baños es brutal. En los baños tiene que ver con las ciudades, el impacto ambiental de las ciudades. Bueno, pues este grafitero nos pintó en una de las paredes esto. ¿La conocíais? La tarta de boda de los ODS. Bueno, pues esto es lo que se llama la tarta de boda de los ODS. Y es una manera muy, y ya con esto acabo, fantástica de organizar los ODS, que estamos acostumbrados a verlos en esa banderola, en ese mapa, ¿no? En el que están uno al lado del otro, ¿no? Y aquí están organizados según el criterio del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que creo que es acertadísimo y te sirve para entender eso que tú decías al principio de la sesión, y así cerramos el círculo, de lo importante que es ver que todo está conectado. Conectadísimo, ¿vale? Conectadísimo. Cuando hablamos de que todo está conectado, que está conectado la sociedad con la biosfera y con la esfera económica. Economía, sociedad y biosfera, todos conectados, pero en un orden determinado. No todo tiene la misma importancia. Es decir, el piso de abajo de la tarta, el más grande, que aguanta todo el peso, no es otro o no puede ser otro, y sabemos que es el de la biosfera. El agua, los mares, los océanos, el clima, la biodiversidad del planeta. O sea, la biosfera es la que permite que haya una sociedad, que nos permite estar aquí, que tengamos alimento, que tengamos energía, que tengamos una educación, que tengamos un buen sistema sanitario, que haya, es decir, todo eso es gracias a lo que nos proporciona la biosfera. Y ya, pensando ya en la organización ideal, cuando todo eso está cubierto, es cuando hablamos de cómo nos organizamos en el sistema económico, cómo organizamos nuestro sistema económico, ¿vale? Dando prioridad a la educación, a la salud, a la desaparición de la pobreza, a que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas, entonces organizamos el sistema económico, ¿vale? Ese es el enfoque básico que tiene que tener cualquier educador ambiental. Y esto yo creo que es, a día de hoy, de las cosas más importantes que podemos transmitir. De las cosas más importantes. Y a la vez, es el mayor reto. ¿Por qué es el mayor reto? Porque, y esto ya es cosecha mía, para llegar a esta tarta de bodas hay que partir de esta. Ahora yo te doy una tarta con 3 pasteles uno encima del otro y te digo, dale la vuelta, cámbialos de sitio, sin romperlos. ¿Cómo quitas el pastel de abajo, el del medio y los cambias? Se te desmorona la tarta, ¿no? Pero la realidad es que aquí el enfoque principal y lo que hay que salvar por encima de todo es la economía, sobre la que construimos nuestra sociedad. Lo que pasa es que cuando nos enseñan los ODS, no te
Claro. Es que debería ya cambiar de simbología. No sé si me explico. Sí. Es que es una oportunidad muy buena. Es que los ODS es una oportunidad muy buena para entender eso. La importancia en la que están vinculados unos con los otros y que sin unos no se puede conseguir los otros. Y que todos tienen que ir a la vez. Esto es una pirámide de Maslow, pero claro. Y ese es el reto. ¿Cómo le das la vuelta? Cuando estamos en una sociedad en la que hemos llegado a la situación que hemos llegado por el desprecio del piso más pequeño, el de arriba. Que en realidad es más importante y el más grande. ¿Vale? Bueno, si pensamos que el crecimiento económico está por encima del mantenimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales y del agua pues seremos muy ricos hasta cierto punto y a partir de ahí. Pues este es el reto, cambiar de esa pirámide a esta. Así que ahí queda. Sí, no. Nos queda un minuto para debatir, si queréis. Tenemos, yo hasta que me cortéis, ¿eh? Yo son las 6, cuando me cortéis. No. Porque si los niños pequeños que no saben lo que son los ODS... Perdón, no. Si los niños... Sí, es que sí. Niños pequeños... Sí. Que si los niños pequeños a los que les estamos enseñando partimos de que ya no les damos esa visión, todo lo demás lleva mal, claro. Claro. ¿No? Es que hablamos de cuestionar el sistema. Sí, se te oye perfectamente. Hablamos de cuestionar el sistema y darle la vuelta. Desde dentro del sistema. Porque no estamos fuera, ¿eh? Estamos dentro ya. Ahora nos tendremos que ir a un Consum, Mercadona. Pues ¿se puede decir Mercadona Consum? ¿Se puede? Nos tendremos que ir a un Lidl a comprar. Quiero decir, con esto quiero decir que estamos en el sistema y desde dentro del sistema nos toca darle la vuelta y cambiarlo. Eso es mucho más difícil. Imagínate que somos los novios de la tarta, los que están dentro de la tarta. ¿Cómo cambian la tarta los novios? Es mucho más difícil porque tú eres el pastelero que está afuera, pero sí. Mira, yo me quedo el reto. aquí a Bea, con aplícate el cuento, haz lo que aplícate el cuento, actúa local y exprime el presente. Para mí, y con eso me quedo, de verdad. A ver, con muchas cosas más, ¿no? Pero... La cuestión sería hacer una estrategia de cómo llegar a los puntos donde hay que llegar. Claro. Ya no ser educador ambiental. No. Por difundir, ni llegar a los niños, sino llegar a los puntos estratégicos para luego poder seguir comunicando. Claro. Sí. Yo la semana pasada estuve en un congreso de educación ambiental estatal y el título era ¿Cómo ampliamos los márgenes de la educación ambiental? No podemos seguir haciendo educación ambiental donde hacemos educación ambiental. O sea, tenemos que llegar a todo, a los puntos estratégicos. ¿Y quién llega a los puntos estratégicos? Pues a lo mejor no somos nosotros, tienen que ser otros los que tienen que llegar. ¿Que no serán educadores ambientales? Pues no serán, pero tienen que ser aliados en ese cambio. Pero hay que llegar a todo. Para desactivar el sistema hay que llegar y cambiarlo y darle la vuelta. Hay que llegar a todo, a todas las administraciones públicas, a las empresas, hay que llegar a todo, a las familias, a todo. Complicado, es un reto difícil. Y todos los que podamos sumar, pues a sumar. Vale, y a mí ahora me gustaría que José participara. Claro, no, pero a ver, tú que tienes la visión como la oportunidad que tienes de estar en un puesto representativo, ¿no? En Europa. ¿Cuál es la visión que tiene Europa de todo esto? Es que al final es que es muy difícil pero ¿tú piensas que realmente se pueden generar cambios? Es que no, sin abrir, o sea, pero al final tú puedes tener otra visión, ¿no? Bueno, al final la visión, de hecho yo un poco, pues eso, darle las gracias al final. Ya serás que clase magistral, ¿no? Pero yo
creo que ha quedado claro ahí. Además ha tocado todos los temas un poco que después iremos desarrollando, quizá alguna cosita más durante el curso, ¿no? Pero, bueno, yo me estaba apuntando por aquí algunas palabras al principio, ¿no? Y yo creo que ella empezaba hablando del tema de la educación ambiental es pasar a la acción, ¿no? Yo creo que eso es clave y eso ya lo comentaba también el primer día, de alguna forma. Pero bueno, tampoco me voy a liar mucho. En relación a lo que dices, pues es difícil. Está claro que desde Europa pues está la intención, pero al final hay muchos hilos, como comentaba Sera también. O sea, tú vas a DigiClima y en DigiClima pues están todos muy convencidos, quieren trabajar, hay mucha voluntad, pero DigiClima no es la Comisión Europea. La Comisión Europea hay muchos intereses y pues bueno, se intenta avanzar, pero después están todas las trabas que todos conocemos, ¿no? Un poco por resumir, yo creo que a diferente escala, pero el planteamiento es el mismo. Es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Yo si me permite, ya como último consejo, y esto igual queda un poco abstracto, pero yo creo que es importante. Creo que sería interesante que entre todos y todas, y esto sí que está al alcance de cualquiera, esto no es una cuestión de educadores ambientales, contribuyamos a construir un relato de que esto está guay y que esto es lo que hay que hacer y que esto es, ¿sabes? O sea, que entre todos construyamos ese relato, porque el relato actual es que estamos al margen, los que hacemos estas cosas, vivimos de esta manera, llevamos esto, es como, no, es que esto es, los que vivís al margen, lo normal no es esto, lo que se hace no es esto, lo habitual, lo deseable no es esto. Pues no, quiero decir, contribuyamos entre todos a construir ese relato. Y te pongo un ejemplo. Mi hija, el grupo de amigos y amigas de mi hija, que ya son 22, 23, 24 años, no sé si son una excepción, pero ninguno tiene carnet de conducir. Y ninguno tiene carnet de conducir por muchas razones, pero la mayoría porque no quieren tener carnet de conducir. ¿Vale? Y entonces, pues a lo mejor entre los jóvenes, quién sabe, hay ese movimiento de decir, pues es que ahora lo que queremos y lo nuestro es ir en transporte público, ir en bicicleta y tal, y no queremos tener. Y es verdad que ahora es luchar contra corriente porque el transporte público no te permite hacer una vida normal. No te permite hacer una vida... Bueno, perdona, yo vivo en Gilet y no puedo permitirme el lujo de no... Mi hija se ha tenido que ir a vivir a Valencia solo porque no puede trabajar sin carnet de conducir. Pero bueno, ese movimiento está ahí, es decir, ostras, estos son valientes y son valientes, ¿no? Pues a lo mejor eso consigue transformar. Lo que quiero decir que hay que sumar a ese relato. Hay que sumar. Oye, pues yo lo cuento siempre que puedo. Mira, hay mucha gente que está renunciando a tener carnet de conducir y yo qué sé, pues ojalá eso, y que eso, porque antes, si tú no te sacabas el carnet de conducir hace 20 años, pues lo normal es que 18 años carnet de conducir, ¿no? O sea, no, mi padre lo tenía claro, hijo que cumplía 18 años le pagaba carnet de conducir, o sea, era algo como, ¿no? Cuadriculado, eso tenía que ser así. Bueno, pues eso ha cambiado ya, ¿vale? Pues sumemos a ese relato, ¿no? Hagamos un relato diferente, ¿no? Pues que hace esas cosas. Perdón. No, que yo lo único que iba a añadir, ¿no? Con los años también de experiencia en la educación y en proyectos, que sobre todo aquí en la comarca, os recomiendo mucho la serie de Hope. Yo viendo esa serie me di cuenta que pocos de sus proyectos, no estaban aquí en la comarca y que pocos nos conocíamos entre nosotras. Entonces yo también añadiría hay que hablar y hay que crear redes. Y hay que apoyar los proyectos también que se están haciendo, porque sí hay muchos y parece que somos muy poquitos y somos los raros y no es verdad. Y a mí me pasó viendo esa serie, que os recomiendo mucho, pero también que la parte de hacer nexos y hacer lazos es igual de importante que cuidarte a ti y hacer tú lo que puedas. Eso sí que me gustaría también aportarlo. Bueno, no sé si queréis dejarlo aquí o... Yo seguiría, pero bueno, entiendo que no toca.
Gracias. Pues nada. Yo, como decía, yo creo que hoy muchas de las cosas, o casi todas las cosas que vamos a ver en el curso, pues se han tocado, ¿no? Desde ese tema de cambios de comportamiento, vamos a tener una sesión presencial también con Marianne Webb, que creo que va a ser muy interesante, que es una psicóloga ambiental y habla de cambios de comportamiento, sobre todo en ese sentido, ¿no? De hecho, yo esta semana estaba atendiendo una jornada también a nivel europeo y hablaba una persona que ha estado trabajando durante muchos años en sensibilización en temas de tabaco, campañas de concienciación de las personas para intentar dejar de fumar y que se fumara menos. ¿No? Entonces, ella contaba esa experiencia que está conectado con lo que decía Sera, ¿no? De que en un momento hizo clic, pues por muchos motivos, ¿no? Por temas de salud, por temas normativos, por temas legislativos, por muchos motivos, pero hizo clic y en la sociedad realmente ya existe una normalización de que el fumar prácticamente pues no es algo que se lleve. Pues, hay gente que fuma y tal, pero es algo que está asumido, ¿no? No se fuma en espacios públicos, en restaurantes, y yo creo que eso es... Claro, ella estaba trabajando en temas de sostenibilidad y de cambio climático, pero claro, hacía esa conexión, ¿no? De que toda su vida trabajando, o gran parte de su carrera trabajando en ese tema, y que al final era un símil totalmente idéntico. ¿No? Y bueno, nada, no nos enrollamos, no sé si quieres añadir algo más, pero sí que tenemos que hacer algún pequeño comentario sobre el curso y demás, así que paramos 5 o 10 minutitos, después vamos a... Nada, creo que la sesión de hoy ha sido intensa, con lo cual vamos a acabar, pero bueno, con Isa y yo añadimos alguna cosa de cara a las siguientes sesiones y creo que lo podemos dejar ahí si queréis, ¿vale? Entonces paramos 5 minutos.